Es un honor, hermanos, de nuevo poder compartir con ustedes, ¿verdad? Esta semana, este mensaje. Y, y bueno, quiero que antes oremos al Señor. Si quieren, pueden ponerse de pie. Y vamos a orar para que Dios nos guíe, nos ilumine a través de este mensaje, esta palabra. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias, Señor, porque estamos aquí presentes, Señor. Una reunión más, un domingo más, Señor. Un mes más, Señor, 1 de febrero. Queremos pedirte tu dirección, Señor, cada mes, cada día del año, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Como decía esta alabanza, tú eres nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro ayudador, nuestro sustento. Y eso es lo que declaramos siempre, Señor. Somos personas que dependemos 100% de ti, Señor. Somos personas comunes que llamaste, Señor, a servirte, Dios. Somos personas que estamos dispuestos de corazón, Señor, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, nuestras fuerzas, a buscarte, Señor, más y más, Señor. Vivimos en un mundo de tinieblas, en un mundo donde va en decadencia, Señor, pero tú nos sigues levantando, nos sigues dando fuerza, nos sigues dando ánimo, aliento, Señor, por tu Espíritu Santo, Dios, que mora en nosotros. Hoy queremos buscarte, Señor, más. Queremos aprender de tu palabra, Señor, y lo que hoy traigo, Señor, es porque tú así lo has dispuesto, Señor, y que podamos todos compartir, Señor, y que podamos todos aprender algo nuevo hoy, Señor, y que sobre todo sea edificado nuestro corazón, Señor, que tu palabra sea la que dé fruto, Señor, que nos permite atesorarla, pero también ponerla en práctica, Señor. Enséñanos cada día, Señor, a buscar más de ti y a depender más de ti, Señor. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, Señor, y te doy gracias por tu palabra, Señor, que me permites compartirla, Señor, y que todos aquí vamos a participar de ella, Señor, y agradecidos porque tú nos hablas cada mañana, Señor, cada día. Permítenos caminar siempre por el camino del bien y de la rectitud, Señor, y apartarnos del mal. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos. Este es un mensaje que ya lo hemos, tal vez muchos ya lo han escuchado, tal vez muchos ya lo han leído, pero siempre es bueno reforzar algunos puntos. Y hoy vamos a hablar del apóstol Pedro. Amén. Y el mensaje lleva por título De pescador a pastor, el proceso de Pedro. Y aquí, hermanos, hoy también quiero que, bueno, yo sé que no es costumbre, pero vamos a participar también varios, ¿verdad? No solamente con la lectura, sino que también quisiera que contribuyéramos todos a lo que nosotros sabemos de Pedro, ¿verdad? Y de la vida de Pedro y del llamamiento de Pedro y todo lo que fue el proceso, ¿verdad? Desde que Jesús lo llamó, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que sabemos de Pedro? Vamos a ver a alguien que me pueda decir para que empecemos ahí. ¿Qué sabemos de Pedro, hermanos? ¿Quién era Pedro? Era un pescador, como lo dice el título, ¿verdad? Se llamaba Simón Pedro, esa es buena también. Pedro tenía un carácter fuerte. Era pellón. Era aguerrido, sí, también. ¿Alguien más que me pueda decir algo más de Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Tal vez lo vamos a leer más adelante, pero ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús. Y él se convirtió en uno de los más grandes apóstoles, ¿verdad? Discípulos de Jesús. Pero algo que qué bueno todas las cosas que me han dicho, hermano, porque la verdad que dentro de las cuales dijimos muchas cualidades, ¿verdad? Jesús lo llamó, eso es súper importante, hermano. Él estaba pescando, sí, y Jesús lo fue a buscar. Pero qué importante es, hermanos, entender que Jesús era un ser humano cualquiera. Digamos que hoy en día, hermanos, ¿por qué en la humanidad nosotros nos ponemos títulos y nos queremos llamar importantes, verdad? Pero para Jesús las cosas pequeñas eran grandes.
Y un pescador, tal vez no, hoy para nosotros un pescador, bueno, Honduras no es un país muy pesquero, ¿verdad? Solo en el sur, tal vez lo vemos, o en el norte. Pero para nosotros, ¿qué puede ser un pescador? Una persona sencilla, común, ¿verdad? Para los que somos de ciudad, sobre todo, a los pescadores muchas veces los vemos de menos, ¿verdad? Pero Jesús tenía un trasfondo en todo eso. Lo que quiero decirles, hermanos, es, Pedro era una persona común y corriente, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y en este caso él era un pescador, que después más adelante Jesús lo llamó, que te haré pescador de hombres, ¿verdad? Pero tal vez para nosotros, como les digo, de repente un pescador, ustedes van al sur, por ejemplo, y ven los pescadores ahí, o sea, como que nadie les pone mucha importancia, ¿verdad? Incluso ellos a veces llevan esos platillos espectaculares a la mesa de mucha gente que tal vez no nos damos cuenta, que es el pescador el que se arriesga muchas veces. Si ustedes han visto esos programas de pescas mortales, ¿verdad? Donde se van allá a lo profundo del mar y se arriesgan su vida para poder pescar, ya sea todo tipo de mariscos y eso, pero a lo que voy, hermanos, es que muchas veces ellos están en el trasfondo, no los tomamos mucho en importancia. Pero Jesús fue y buscó a Pedro, ¿verdad? Entonces, dando esa introducción, dice que el texto acá, que el ministerio de Pedro no comenzó por su capacidad, ¿verdad? Si bien es cierto, tal vez Pedro posiblemente toda su vida, me imagino que por generaciones, su familia pudo haber sido pescadora, ¿verdad? Y, y él posiblemente sí tenía mucha experiencia en el tema de la pesca. Pero dice el texto que el ministerio de Pedro no comenzó por su capacidad como pescador, sino por su disponibilidad. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, muchas veces Jesús no nos llama por nuestra profesión, ¿verdad? A algunos pueda que sí, otros pueda que no, ¿verdad? Como el ejemplo que ponía Gaby hoy con mi hermano, ¿verdad? No necesariamente es que él es un ingeniero de sonido o el súper técnico, no, es la disposición, hermano. Entonces yo lo felicito. Y así a cada uno, pues, porque no tenemos que ser expertos en lo que hacemos, hermanos. Es cierto que muchas veces se dice que para el Señor hay que darle la excelencia, pero es que creo que ese, hermano, sinceramente es un error humano que cometemos. Porque es cierto, cuando ya Jesús nos llama, ahí es donde yo tengo que empezar a poner ímpetu para hacer lo mejor posible para el Señor. Pero cuando el Señor me llama, no me llama siendo perfecto. No quiere que yo ya sea el super predicador tampoco, ¿verdad? Todo el mundo comience desde abajo. El Señor Jesús ve la cualidad más allá, más adelante, no en el momento, como los seres humanos muchas veces lo vemos. Entonces a veces, incluso nosotros como cristianos cometemos ese error de que, no lo estás haciendo con excelencia para el Señor. No sabemos, hermanos, porque a veces vamos por un proceso. Yo serví, hermanos, mucho tiempo en un ministerio de alabanza, ¿verdad? Y antes a la iglesia que asistía, había un ministerio bien estricto. No era la Peniel. No era la Peniel. Ahí no me dieron la oportunidad de servir, la verdad. En la música, que es lo que a mí me gustaba. Pero después sí pude servir en un ministerio musical y eran súper estrictos, hermanos. Y de hecho a mí me daba tristeza porque a veces no tenía tiempo de practicar por mi trabajo, ¿verdad? A veces no me daba chance. Y los días que nos tocaba ensayar era un día de semana, digamos un jueves, pónganle a las 7 de la noche, yo tenía que ir a ensayar. Y digamos que las alabanzas a mí me las daban el lunes para que el jueves ya irlas a ensayar, para irlas a tocar el domingo. Entonces, entre lunes, martes, miércoles, como mi instrumento es la batería, en ese momento no tenía la batería, la eléctrica esa, ¿verdad? Sino que tenía una batería grande. E imagínense ir a hacer bulla en mi casa a las 8 de la noche, después del trabajo, como que no, se iban a enojar ahí. No solo Gaby, los vecinos. Yo por respeto a los vecinos no iba a ir a hacer bulla. Entonces, no ensayaba, hermanos. O sea, yo ensayaba en mi cabeza, pues. Solo me escuchaba las canciones y las iba a ejecutar el jueves al ensayo, ¿verdad? Porque el ensayo también es para eso, ensayar para poderlas aprender bien, pero lógico, como era un ministerio bien formado, digamos, grande, y no solamente bien formado, sino que los que estaban ahí eran muchos profesionales en la música. Entonces el acompañamiento debe ser al mismo nivel, ¿verdad? Entonces, a veces yo me equivocaba
Y el director de alabanza sí era estricto, entonces a mí se me paraba todo y se me acercaba y me decía, no te aprendiste bien las canciones. Y era como bien así, ¿va? Entonces, y al Señor hay que darle la excelencia, y al Señor hay que darle la excelencia, que no sé qué. Y yo me sentía mal en mi corazón, hermanos, porque yo quería ejecutarlo bien, pero lógico, sin ensayar es bien complicado. Y el instrumento de la batería hay que tocar, pues, o sea, hay que practicarlo, pues, diferente de la guitarra que sí se puede poner uno en la noche, en la casa, yo ni me entenderá. Pero la batería no, pues, en ese momento. Entonces, yo me sentía mal, hermanos, porque yo tenía el deseo de servir. Pero a veces también yo decía, ¿será que me van a sacar del ministerio? Porque tal vez a veces fallaba, pues, fallaba. Ya, eso fue hace tiempo, hermanos, pero me sentía mal porque yo quería servir, pero tal vez no, pero me metía en ese mensaje de que no lo estás haciendo con excelencia para el Señor. Y no era eso. Yo sabía en mi corazón que era porque tal vez no podía ensayar bien, ¿verdad? Pero bueno, eso Dios fue hablándome a mí a mi corazón, donde yo empecé a entender de que la excelencia no necesariamente es en la ejecución, sino que es en el corazón, hermanos. Es en ese deseo, pues. Entonces Pedro era excelente para la pesca, pero Jesús no lo fue a llamar por pescador de peces, ¿verdad? Jesús estaba viendo un trasfondo para pescar almas. Entonces lo primero que Jesús vio en Pedro fue su disponibilidad. Su vida representa el ciclo del creyente, hermanos. Llamado, caída, restauración y poder. Y aquí van a haber varios pasos, hermanos, que vamos a recorrer en base a eso. Pero ¿qué es lo que a Jesús le interesa lo más, hermanos? Su primera disposición, el decir, está bien, Señor. Jesús a muchos llamó y en el momento le decían, sí, Señor, aquí estoy. Y Pedro fue uno de ellos. Sígueme, le dijo. Y desde entonces le empezó a seguir. O sea, ya de entrada Pedro sí dispuso en su corazón, pues. Claro, yo me imagino, ¿verdad? El poder que tenía Jesús, lógico, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, que cuando te llamaba, era casi que no podías decir que no, porque Dios te daba la convicción ahí. ¿Pero por qué? Porque ya Jesús lo tenía predestinado, hermanos. Y Él por eso dijo que sí también, así como a muchos de nosotros. Nos llamó y nosotros dijimos sí, ¿verdad? Aunque puede ser que a muchos nos haya costado, pero Jesús ya tenía destinado que nosotros le íbamos a servir. Entonces, sí, y entonces eso también, hermanos, dice que Jesús ya sabe quiénes son los escogidos. Por eso los escogidos siempre dicen que sí, pues, porque ya están escogidos. Y eso es un privilegio, hermanos, porque es pura misericordia de Dios. O sea, que ya Jesús haya tenido predestinado que nosotros le íbamos a servir, eso es el mayor privilegio y la mayor misericordia que nosotros podemos recibir. Entonces, tal vez con otras personas trata diferente. Jesús es soberano, Dios es soberano. A algunos sí les cuesta que lleguen al camino del Señor, pero a otros tal vez no nos costó tanto. Entonces, pero lo que Él ve es la disposición. Y Él ya lo trae predestinado para nosotros, hermano. Entonces, pero dentro de eso, a pesar de que nosotros ya estemos dispuestos a seguir al Señor, como cuando nos llamó la primera vez, o cuando nos llamó y nosotros aceptamos y dijimos, sí, voy a seguir el camino del Señor. Dentro de ese caminar también existen caídas, como está acá. Existe restauración, porque nosotros no somos perfectos, hermanos. En algún momento de la vida caemos, pero Jesús nos restaura, porque si ya somos de Él, aunque caigamos, hermanos, porque eso va a pasar, Él nos va a restaurar y nos va a dar ese poder de volver al camino, ¿verdad? Entonces, Pedro pasó por todo eso. Primero un llamado, luego una caída, luego una restauración y luego poder, porque ya tenía él después el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El poder de Dios en su vida. Entonces vamos a empezar con la historia, ¿verdad? En el punto número 1, que es el llamado a dejar las redes, ¿verdad? Dios no llama a los capacitados, como lo dijimos al inicio. Capacita a los llamados. Pedro era un hombre común, con un carácter impetuoso, como decía Gaby también. Era de carácter fuerte, Pedro, pues era una persona disparado también, ¿verdad? Era súper disparado, ¿verdad? Para los que saben la historia, cuando le voló la oreja a uno ahí, ¿verdad? O sea, por defender a Jesús, claro, pues, o sea, él lo hizo, ¿va? Pero era disparado, pues, o sea, era bien parado él era
no andaba con mucho cuento, pues. Entonces, pero lo bonito aquí es que dice que no llama a los capacitados. Vuelvo al punto, hermanos. No tenemos que ser lo más perfecto, sino que Él capacita a los llamados. Una vez que empezamos la vida en Cristo, Él nos va capacitando, hermanos. Pedro era un hombre común como cualquiera de nosotros. O sea, tenemos profesiones, tenemos talentos, pero tenemos muchas debilidades también. Y eso nos hace comunes, porque todos somos... Común es que todos tenemos algo bueno o malo, pero hay cosas en común en toda la humanidad. Tenemos errores, defectos, tenemos virtudes también, actitudes, aptitudes también. Somos un hombre común, pero Pedro tenía un carácter impetuoso. Muchos también lo tienen, o muchos son pacíficos, ¿verdad? O sea, pero Jesús nos capacita cuando una vez que nos llamó. Entonces, como ya entendimos, ¿verdad? Pedro, cómo Jesús lo llamó, cómo era él y todo. Ya una vez que una vez que Pedro ya seguía a Jesús, habla del tema de la pesca milagrosa. Y quiero que todos busquemos Lucas 5, del 4 al 11. Me dicen amén cuando lo tengan todos. Lo vamos a leer juntos, hermanos. Dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, eso es Jesús, ¿verdad? Dijo a Simón, ¿quién es Simón? ¿Ustedes? Pedro, ¿verdad? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Aquí me voy a detener, hermanos. Yo siento que como Pedro le ha disparado, imagino que se va a haber molestado, pues. Y al haberle contestado así, es como, pucha, ¿qué me vas a venir a decir a mí? Pues que yo soy el máster acá, pues en esta cuestión. Le dice, Maestro, le dice, o sea, le enfatiza ahí, va como, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Entonces ya como que ya lo dijo como, bueno, creo que también fue un acto de fe, pero al mismo tiempo siento que es un poco como, bueno, ya de perdida, pues en tu palabra vamos a echar la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aquí me voy a detener otro pedacito, hermanos. Entonces, Jesús ahí es donde realmente a nosotros nos demuestra, ¿verdad? Que no importa lo capacitado que yo sea, siempre me voy a ver débil ante el Señor, pero el Señor me puede dar una gran lección, hermanos. ¿Cuál? Que somos profesionales, que yo soy el más intelectual, o incluso en la vida cristiana, que yo soy el pastor, que me las sé todas, que yo ya leí toda la Biblia y no sé qué. O sea, en cualquier área de la vida, hermanos, Jesús viene y nos da una lección. Porque Pedro le dijo, no, hombre, sí que hemos estado trabajando toda la noche y nada hemos pescado. Pero en tu nombre voy a echar la red. Y cuando menos acuerdan, se llenó de peces que hasta las redes se le rompían, dice. Qué gran enseñanza la que nos da Dios a veces, ¿verdad? Porque creemos que en nuestra propia prudencia o en nuestro propio entendimiento sabemos hacer las cosas y no, ¿verdad? Más bien Jesús rompe cualquier expectativa que nosotros podamos tener. Yo me imagino que Pedro conocía bien ese mar, pues, ese donde estaban. O sea, todo eso él ya lo tenía analizado, pues. Pero no había pesca, pues no había nada. Pero Jesús vino y hizo el milagro también, ¿verdad? Entonces Jesús realmente, hermanos, ahí estaba capacitando a Pedro. O sea, no es que no habían peces, pues, sino que era una lección directa. Y era directa para Pedro, ¿verdad? Ahí lo empezaba a capacitar. Y dice el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Entonces ahí, hermanos, es cuando viene Dios
y nos humilla de alguna manera, porque creo que también eso fue una humillación, por decirlo de alguna manera, en el buen sentido, ¿verdad? Para Pedro, porque tal vez Pedro, como él se sentía que era experto, y sí lo era, ¿verdad? En ese tema, cuando vio que sucedió eso, dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo creo que Pedro había pecado ahí de soberbio, ¿no? Creo que también esa expresión ahí es como un tipo de arrepentimiento, pues. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Ahí Jesús ya empezaba, ¿verdad?, a hacer ese tipo de milagros para que Pedro realmente se diera cuenta quién era Jesús y qué era lo que se venía más adelante, ¿verdad? Era como un tipo de profecía también, ¿verdad? Que iban a venir multitudes ante Pedro, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, o sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Pues Pedro era experto, ya se conocía bien el mar, sus redes bien preparadas, su barca bien preparada, la gente bien preparada, pero se creyó, pues nada, señor, hemos estado trabajando toda la noche, ¿qué me vas a venir a decir a mí? ¿Verdad? Pero cuando vio eso, cayó de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador, pues ahí se le bajó todo el orgullo, pues, para que sea humilde. Y Dios hace con nosotros eso a veces, hermano. Nos creemos el gran profeta o el gran licenciado, el gran maestro, el gran máster, el gran músico. A veces a los músicos nos pasa bastante, hermanos. Hay mucha soberbia. Gracias a Dios que nosotros no, yo creo, pero yo he visto un montón de hermanos, pues, y hermanos de iglesia, ¿no? No digamos la gente que está en el mundo, hermano. Yo en el tema musical existe, hablo porque es mi área, pues digamos, pero y sé que en muchas otras áreas también hay mucha gente que bueno, Johnny, que es maestro, creo que tal vez vos alguna vez en tu rubro conoces mucha gente que es muy soberbia, porque saben mucho, pues, ¿verdad? ¿Y cuántos hermanos no conocemos gente así en la universidad, compañeros? Que sacan 100 siempre, sí, pero se creen, pues, como que son. Entonces ahí es cuando viene Jesús y Él hace algo para bajarnos a lo más bajo. Pues, ¿qué hizo Pedro? Cayó de rodillas, se arrodilló, se humilló, pues, Él mismo, porque se dio cuenta que Jesús, cuando hace un milagro así, no hay título que valga ni profesión que valga, pues. Caemos de rodillas, hermanos. Y nos arrepentimos y nos damos cuenta ahí que realmente sí somos pecadores, pues, de soberbio, ¿verdad? Le dice, apártate de mí. Entonces dice, porque el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ahí había más gente, ¿no? Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí comenzó la profecía de Jesús, el llamamiento de Pedro, ¿verdad? Y a veces, hermanos, cuando nosotros antes de comenzar a servir al Señor, puede ser que entre un temor, ¿verdad? Pero es un temor de asombro, no tanto de temor de que me da miedo, ¿verdad? Sino que es un tema de asombro, es un tema también de gran responsabilidad la que se viene cuando nosotros servimos al Señor. Pero Él le dice, pues no temas, le dice. Desde ahora serás pescador de hombres. Ya Jesús ya tenía ese propósito para Pedro, que iba a ser pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahí se dieron cuenta de que mejor vamos a seguir a Jesús. O sea, dejaron todo, quiere decir que dejaron su profesión, de momento, ¿verdad? De momento dejaron su profesión. Y le comenzaron a seguir. Entonces, volviendo al texto acá que tenemos en la hojita, dice que Pedro reconoce su pecado. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, la soberbia de Pedro ahí se va al suelo, ¿verdad? Se arrodilla y él se da cuenta de que es un hombre que reconoce su pecado, que es un hombre pecador, porque posiblemente era soberbio, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir a la promesa, que nos vamos a ir al libro de Mateo 4:19.
Y le voy a pedir a mi hermano Johnny si lo puede leer, porfa. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Amén. Entonces, en el texto anterior dice que dejaron todo y lo siguieron, ¿verdad? Y aquí en Mateo está la promesa que Jesús les da, donde les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Nosotros, hermano, en cierto momento de nuestra vida, cuando Jesús nos llama, nos hace pescadores de hombres. No digo que todos vamos a ser grandes predicadores, ¿verdad? Simplemente con nuestro caminar en Jesús, Él comienza a dar testimonio, ¿verdad? O sea, nosotros comenzamos a dar testimonio de nuestra fe y sin querer muchas veces o sin darnos cuenta, no sin querer, sino que sin darnos cuenta, comenzamos a ser pescadores de hombres cuando la gente empieza a ver nuestro testimonio. Cuando nosotros nos damos cuenta de que ya empezamos a seguir a Jesús y la gente nos empieza a ver nuestra actitud, nuestro comportamiento, la gente a veces quiere ser como nosotros, ¿verdad? A veces no se dan cuenta ellos que tal vez nosotros no hemos dicho que somos cristianos, pero con nuestras actitudes mucha gente nos ve. Por ejemplo, hay vecinos que no nos conocen, pero ellos ven nuestra actitud o nuestros compañeros de trabajo o ciertos amigos y que a veces sin predicarles, hermanos, ellos ven algo diferente en nosotros, no sé si les ha pasado. Y la gente dice, puchica, yo no sé, usted tiene algo ahí, o yo lo veo diferente a usted. Ahí, hermanos, ya estamos predicando, aunque no lo creamos. Porque ellos ven algo diferente. Claro, eso ablanda el terreno para que nosotros después, cuando ya hablemos, ya la gente dice, ah, con razón. Así dice la gente. Con razón, es que usted lo miraba diferente, que usted no dice malas palabras o usted no se comporta de esta manera. Entonces ya uno ablanda ese terreno y cuando uno ya habla, entonces entiende la gente por qué uno es así, ¿verdad? Entonces estamos siendo pescadores de hombres. Es que el mismo testimonio que Dios pone a través del Espíritu Santo en nosotros hace que seamos pescadores de hombres. Todos vamos a ser pescadores de hombres. Entonces dice el tercer punto ahí, el ministerio comienza cuando dejamos nuestras propias redes, nuestra seguridad personal. Ya dijimos de que podemos ser muy profesionales en lo que hagamos, estemos muy arraigados a nuestra profesión, a nuestro oficio o a lo que hagamos, pero al dejar eso, esas seguridades personales, porque hay gente que también depende mucho de lo que tiene, ¿verdad? Y solo así se siente seguro. Ah, que yo tengo terrenos, o que yo tengo este súper buen trabajo, o yo soy músico, volviendo al tema, ¿verdad? Y yo me siento grande, y esa es una seguridad personal que uno llega a tener. Pero cuando Jesús viene y nos humilla y vemos que esas cosas que teníamos no dependemos de eso, ahí es donde nos destapa Jesús, ¿verdad? Donde el Señor nos destapa y nos quita esas propias redes, esa seguridad personal. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que tenemos que empezar a confiar en su palabra, ¿verdad? Entonces dice, el ministerio comienza cuando dejamos nuestras propias redes, hermanos. No aferrarnos a lo que tenemos, propiedades, dinero, influencias también, amistades. A veces, que yo soy amigo de no sé quién. Nada de eso vale. O sea, todas esas seguridades personales, Jesús las destapa, pero nos llama a confiar en su palabra, ¿verdad? Entonces, ya aquí Jesús ya llamó a Pedro, ya hizo el milagro, dejaron todo, lo comenzaron a seguir y él ya les prometió ser pescadores de hombres. Entonces ahora vamos a la parte de la crisis, porque ya Jesús nos llamó, ¿verdad? Y en algún momento de nuestra vida nosotros hemos tenido años de estar en la iglesia, nos sentimos seguros, pero también vienen las crisis, hermanos. ¿A cuántos hombres Dios en la Biblia no los probó? El ejemplo de José, a Moisés, a David, a Salomón, a todo el mundo Dios lo puso a prueba y a nosotros también nos va a poner a prueba y van a venir crisis. A Job Dios lo probó, vino un tiempo de crisis. Entonces, aquí es donde también nosotros tenemos que aprender a conocer qué tan frágil somos, hermanos. Cuando nosotros somos llamados en Cristo, es cierto, ¿verdad? Que todos nos volvemos hijos del Rey de Reyes, hijos del Rey,
Pero también hay gente, ¿verdad? Ya hablando en el ámbito espiritual, donde se sienten que yo soy el hijo del rey de reyes, yo soy un príncipe. Y se creen que todo lo van a poder derribar, ¿verdad? Y hasta quieren empezar a echar fuera demonios. Yo he visto hermanos que, claro, a veces se confunden y se vuelven muy emocionales y cuando tienen ese primer amor, quieren andar sacándole diablos a todo el mundo, ¿verdad? Porque sienten aquel fuego, ¿verdad? Y está bien, pero creo que a veces la gente se confunde y empieza a combinar las emociones. Y se sienten que son el mero power, pues porque como hay iglesias, hermano, voy a decirlo así, hay iglesias donde le meten mucho en la cabeza que usted es una princesa, porque usted es un príncipe y usted es el hijo del rey. Y entonces le empiezan a llenar la cabeza a la gente de que son intocables, ¿verdad? Y no, definitivamente no somos intocables. Vuelvo y repito, el tema de la historia de Job, dice que Job siempre se levantaba de mañana, ofrecía sacrificios, pedía perdón por sus hijos. Era un hombre devoto, hermanos. Devoto, o sea, Job era alguien disciplinado y él era bien próspero, o sea, tenía riquezas, ganado, terrenos, una gran familia, sirvientes. Él lo tenía todo, hermanos, y era un hombre bien disciplinado. Pero ¿qué pasó? Dios, a través de esa historia, también nos enseña a nosotros que nosotros no nos podemos creer el gran príncipe solo porque soy hijo del rey de reyes, ¿verdad? Somos frágiles, hermanos. Hay personas, hermanos, que cuando tienen toda la riqueza de la tierra y se acuerdan de Dios. Oh, tenía todo en la tierra, Sí. pero nunca dejó de apartarse de la misericordia de Dios. Y fíjense que ahí, hermanos, esa es una historia que es bien, bueno, eso, claro, la historia de Job creo que también, aparte de ser una historia, no es una parábola, es una historia, pero creo que esa historia está bien hecha para enseñarnos a los cristianos cuánto debemos depender de Dios aunque lo tengamos todo. Porque Job lo tenía todo, hermanos. Y él, como les digo yo, era alguien que ofrecía sacrificio por sus hijos. O sea, él siempre estaba pidiéndole a Dios, pues, por todo, pues. Pero no es que se andaba creyendo que era el hijo del rey, que no sé qué, no. Job siempre seguía un caminar, pero sin embargo Dios viene y te va a probar. Dios para probar el oro tiene que pasarlo por fuego. Entonces, Job era oro, hermanos, pero Dios lo tuvo que pasar por fuego, así como todos nosotros. Entonces, ahí es donde viene la crisis, porque vivimos en este mundo donde siempre vamos a estar a prueba, hermanos. Mientras vivamos en este cuerpo terrenal, vamos a estar en prueba. Entonces dice acá, oigan bien esto, hermanos. Pedro amaba a Jesús. Todos amamos a Jesús aquí, ¿verdad? Todos amamos a Jesús. Pedro amaba a Jesús. Pero dice que también confiaba demasiado en sus propias fuerzas. Entonces, nosotros muchas veces sabemos que amamos a Jesús cuando Jesús nos empieza a dar todo, hermanos. En algún momento de nuestra vida empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Yo he visto gente que pasa por eso y después se empiezan a olvidar de Dios porque empiezan a confiar en sus propias fuerzas. Vamos a buscar Mateo, dice la confesión, Mateo 16, del 16 al 18. Vamos a leer desde el 15. Vamos a reforzar esto, ¿verdad? Pedro amaba a Jesús, hermanos. Entonces en la confesión, en el versículo 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les preguntaba Jesús a los discípulos, ¿verdad? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro tenía bien claro pues quién era Jesús. Él estaba convencido de quién era Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese versículo ya no lo sabemos bien de memoria, pero me voy a enfocar en el 17. Vamos a leerlo otra vez. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, Pedro tenía esa revelación directamente de Dios. O sea, por su humanidad, hermano, por nuestra humanidad, nosotros muchas veces no vamos a poder reconocer a Jesús. Por nuestra propia humanidad no lo vamos a poder reconocer. Ya se lo había revelado el Espíritu de Dios. No te lo reveló sangre ni carne, sino que mi Espíritu, mi Padre que está en los cielos se lo reveló. Ya esa era una convicción del propio llamado de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que Dios, dentro de nuestro ser, está la parte de la convicción del Espíritu que la pone Dios. Y está la otra parte que es mi condición humana, ¿verdad? Y a veces esas dos partes son las que están luchando dentro de nosotros, ¿verdad? La carne y el espíritu. O los sentimientos de la convicción, o sea, de la fe. Los sentimientos por un lado peleando y la fe peleando por otro, ¿verdad? Entonces, Pedro tenía esa convicción porque se la dio Dios, ¿verdad? Esa era una convicción puesta por Dios. Pero también estaba la parte humana, la parte frágil. Entonces, dice aquí, Pedro recibe la revelación de que Jesús es el Cristo. Pero ahora vamos al punto de la negación. Entonces, ¿cómo es posible que acá, bueno, que ya lo vamos a leer, ya Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? O sea, tenía él esa convicción que venía de Dios Padre, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir a Lucas 22. Sí, hermano. Claro, por favor. Ese versículo es uno de los versículos fundamentales que nos diferencian entre católicos y protestantes. Porque los católicos, no vamos a hablar de ellos, basan mucha de su teología, de hecho se lo tiene justamente en este capítulo, la confesión de Pedro. Así que analizando el texto en griego, uno de los argumentos a nuestro favor para cuando uno conversa con católicos, dar a entender de que Dios, Jesucristo, no le está diciendo a Pedro sobre esta roca, no le está diciendo que él es la roca. Esto es algo en lo que dice el texto en griego, porque el texto en griego hace una distinción entre Pedro, y roca. Entonces, sobre esta roca, Ajá. ahí utiliza otro término, Petra. Sí. Porque realmente la frase de Jesucristo es sobre esta roca, no está hablando de Pedro, sino que es sobre la confesión de Pedro. Pedro hace una confesión, y la confesión es que Cristo es Dios del siguiente. Cristo le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque sobre esta roca, sobre esta Petra, sobre esa confesión, iniciar la iglesia. Pero los católicos suelen utilizar ese texto para dar el que Jesucristo le dijo sobre Pedro. Y eso explica entonces por qué toda la historia del papado, por qué Pedro es el primer papa supuestamente, y todas las cosas. Sí, o sea que Jesucristo sobre esta roca está hablando de la confesión de Pedro y no sobre Pedro. Y eso pues, aunque nosotros leemos lo rápido, pero ese es un texto que nos separa brutal. Sí. Los católicos son justamente eso. Sí. Pues y gracias, hermano, por enfatizar eso. Ya hace un tiempito, ya unos días, unos mensajes atrás, Marlon ya nos había dado una explicación también de eso, ¿verdad? Pero qué bueno que lo tocaste, porque estaba dentro del texto, y es cierto, ¿verdad? No confundir, ¿verdad? Que solo porque a Pedro lo llamaron pescador de hombres y que él iba a ser el papa, ¿verdad? Sí, eso es algo que es bien profundo, creo que eso es para un estudio también, ¿verdad? Pero gracias, hermano, por enfatizar esa parte de la confesión de Pedro, ¿verdad? Porque esa es la base de todos los cristianos, ¿verdad? Que creamos, o sea, que Dios haya puesto en nosotros el entendimiento de que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Esa es la base de la iglesia, el fundamento de la iglesia, que Cristo es la roca, ¿verdad? No Pedro ni nosotros. Y ellos le determinaron a Pedro, ¿verdad? De hecho, en la tierra no hay ningún representante de Dios. Todos somos representantes de Dios, ¿verdad? No debe haber solo uno, ¿verdad? O sea, Dios
al único hombre que Dios mandó fue a Jesús. Sí. Además, que si fuese por eso, a ver, insisto, no que quiero hablar más de los católicos, para mí es bien importante, los católicos ahorita tienen un repunte en su apologética. Los católicos tienen ahora muchos católicos que defienden la religión católica, ahora en estos tiempos, y son latinos. El punto es que otra cosa que va en contra del se llama primado o de papado de Pedro es que el principal de la iglesia, de la primera iglesia constituida, por así decirlo, la iglesia de Jerusalén, no era Pedro, era Jacobo. En Gálatas va a decir, Pablo dice, yo estuve, me reuní con los apóstoles, me reuní con los principales de la iglesia, hablando de la iglesia de Jerusalén. Y menciona a Pedro, pero en una lista. Primero menciona a Juan, después Pedro y después Jacobo. Si de verdad Pedro hubiese sido el mero de los apóstoles, habría estado en el primer lugar. Y bueno, así, Pablo habla de el principal de la iglesia en ese momento era el hermano del Señor, o sea, Jacobo. Sí. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, y también ahí en algún punto también Pablo y Pedro tienen una discusión ahí, no coinciden, ¿verdad? Que eso también existe, ¿verdad? Gracias, hermano. Vamos a irnos a la parte de Lucas 22. Lucas 22, del versículo 60 y 62. Y le vamos a pedir al hermano Marlon si nos puede ayudar a leerlo. Sí. Dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Entonces, aquí nos saltamos un montón de historias, ¿verdad, hermanos? Pero, o sea, ¿cómo es posible que al hombre que no se lo reveló ni sangre ni carne, sino que se lo reveló Dios, ahora está negando? Y 3 veces. Y en alguna de esas 3 veces hasta maldijo, ¿verdad? Entonces ahí, hermanos, lo que yo estoy enfatizando es cuán cambiantes somos los seres humanos, hermanos. Cuán frágiles somos de espíritu, ¿verdad? Porque eso también, que ya voy a enfatizar en esto, pero dice el versículo 60, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice, como una expresión, él era así, pesado, pues, ay, hombre, no sé lo que dices, mande. A veces, como hablan ustedes, de que hay situaciones que nos prueban y demuestran nuestra verdadera fe, ¿verdad? Ahí hubo una prueba fundamental para él y las consecuencias de decir sí, lo que le iba a pasar a él o no sé cómo él se sentía en esa situación. Entonces, a veces nosotros nos sentimos en una situación así como similar a la de Pedro, no que vamos a negar nuestra fe, pero a veces le negamos por nuestras acciones, por decirlo así. Entonces hay que ver qué tal nosotros en esa situación, cómo actuaríamos. Si negamos por nuestras acciones a Dios, o yo me pongo a pensar en Pedro, ¿cómo se sentiría él? Estaba en un momento crucial de que estaban militares, digámoslo así, que lo iban a llevar a él, también se pudo imaginar que también lo iban a crucificar, que lo iban a atacar. Entonces, me pongo a pensar en esa situación, ¿cómo sería yo si hubiera sido Pedro? ¿Lo hubiera negado también? Fíjense que unos versículos atrás ahí Pedro le sale diciendo, Señor, si es posible, hasta la muerte voy con vos. Así somos con Dios, ¿verdad? Hasta la muerte decimos que vamos a ir con Jesús. Pero cuando viene la prueba, hermano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con un hombre que Dios le había puesto en su convicción de que no se lo había revelado sangre ni carne? Y después dijo que puedo ir hasta la muerte si querés. Pero no te voy a negar. Y Jesús le dijo, me vas a negar. Y me vas a negar 3 veces.
Y todavía él, como era disparado y era loco, dice, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces ya Jesús está volviendo a hacer otro milagro, pero distinto, ¿verdad? Ya no estaba ya con la pesca milagrosa, sino que de que le está recordando a través del gallo lo que él ya le había dicho que le iba a negar, ¿verdad? Pero aquí viene la parte bonita de Jesús, hermanos. Jesús ya sabe que lo vamos a negar y que lo vamos a traicionar. O sea, Él ya sabe que nosotros estamos dispuestos a seguirlo, hermanos. Pero también Él ya sabe que cuando pasemos por pruebas, le vamos a fallar, porque nuestra humanidad es así. Pablo decía, el mal que no quiero, eso hago. O sea, y Pablo es de los mayores apóstoles, pues, era de los más. Le daba cátedra a todo el resto de los apóstoles, Pablo. Hasta Pedro le dio cátedra. Pero él decía, el mal que no quiero, eso hago, porque Dios conoce la fragilidad del ser humano, hermanos, de lo frágiles que somos. Que aquí nos podemos derramar y llorar y cantar y todo, pero Él sabe que nosotros somos frágiles, pues. No quiere decir de que siempre vamos a estar pecando, ¿verdad? Pero Él sabe, pues, que nosotros en cualquier momento lo negamos, como dice la hermana, con nuestras actitudes. Pero hoy escuchaba un mensaje de un predicador donde decía que Jesús, cuando volteó a ver a Pedro en este versículo, en el 61, dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. O sea que en ese cuadro donde Pedro lo estaba negando, por ahí estaba Jesús. Estaban en una fogata, Pedro estaba en una fogata ahí. Y dice que Jesús lo volteó a ver. O sea, cuando cantó el gallo, Jesús volteó a ver a Pedro, ¿verdad? Y el predicador decía que la mirada más dulce y más tierna de misericordia es la que tiene Jesús, ¿verdad? Porque dice que Jesús cuando miró a Pedro, dice que pues piensan así, de esa manera, ¿verdad? Porque dice aquí, vuelto el Señor, miró a Pedro. No dice cómo lo miró, ¿verdad? Solo dice que lo miró. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Se arrepintió realmente. O sea, esto de que lloró amargamente es porque sí se arrepintió, le dolió en su corazón. Pero ¿qué habrá sido de la mirada de Jesús hacia Pedro, hermanos? Una mirada de compasión, hermano. No, es una mirada de misericordia. Porque yo creo, hermanos, que si Pedro hubiera recibido una mirada de me traicionaste, te voy a matar después de acá. Yo creo que Pedro hubiera hecho lo que hizo Judas, ¿verdad? Que se fue a ahorcar. Sin embargo, ni a Judas, ¿verdad? O sea, pero es que a Judas lo traicionó, que no tenía la convicción del Espíritu, ¿verdad? Pero Pedro sí. Entonces dice el predicador que yo escuchaba hoy en la mañana que decía que posiblemente haya sido la mirada más dulce y de misericordia que Jesús le dio, para que llevase a Pedro al arrepentimiento, ¿verdad? Porque no fue una mirada cruel, sino que fue una mirada más bien de yo te lo dije, pero al mismo tiempo yo te amo, pues. Agregado a eso, hay una prédica de John MacArthur acerca de eso, que a mí de verdad que no, sí, yo cuando la escuché también. Sí. Cuando Pedro falla, dice la Biblia dice de que él volvió a las redes. Significa que Pedro, después de la crucifixión de Jesucristo, él solo se descalificó y decía, yo no tengo. Sí. Y volvió a las redes. Y eso a mí me toca porque es como que aquello que él había dejado, dijo, no, ya no voy a ser pescador, voy a ser pescador, porque eso hizo un río. Pero digo, no, traicioné a aquel que yo le dije que no iba a traicionar. No merezco. O sea, él solito, yo creo que ha de haber entrado con la impresión tal que yo voy a volver a ser pescador. Y volvió. Sí, volvió a las redes. Dice la Biblia que vuelve y toma las redes y Jesucristo lo va a buscar. Sí, ya lo vamos a leer, O sea, desde que eso fue porque sí. cuando después le pregunta a Jesucristo, Pedro, ¿me amas? Y él no se sentía como que con ganas de decir, sí, yo te amo, yo cambiaba el verbo, ¿entiendes? Jesucristo le preguntaba, ¿me amas? Y me amas fruto del amor. Si él, Pedro, le respondía, sí te amo, pero en otros términos de amor, que más
Más abajo. ligero, más bajo. Y Jesucristo le volvió a preguntar 3 veces. Y entonces ahí es donde Jesucristo lo vuelve y lo restaura. No, tranquilo, Pedro. O sea, eso me tocó. Pero también, hermanos, acá en el versículo 62, yo no sé a cuántos le ha pasado, ¿verdad? Que dice que saliendo fuera, dice, lloró amargamente. Entonces cuando dice lloró amargamente es porque es un lloro de arrepentimiento, hermanos. O sea, a veces nosotros cuando le hemos fallado al Señor, Dios nos toca, pues, y lloramos, pues, amargamente, porque sentimos que hemos traicionado a Dios. Entonces, ese fue el sentimiento de Pedro. O sea, no fue de remordimiento, hermanos, sino que fue de arrepentimiento, que es diferente. El remordimiento sí te causa una molestia, pero no es que te lleva al arrepentimiento. Entonces, cuando Pedro lloró amargamente, después de haber visto esa mirada de Jesús, que se cumplió lo que le dijo, él realmente sí se sintió mal, pues, o sea, se arrepintió de lo que había hecho, ¿verdad? Y que Jesús se lo había dicho. Entonces dice aquí que en la negación, dice, el momento de la quiebra, Pedro llora amargamente al darse cuenta de su debilidad, ¿verdad? Nosotros somos frágiles, hermanos, y somos débiles. Y Jesús nos mira, sin embargo, con misericordia, ¿verdad? La lección de esto dice que antes de que Dios nos use grandemente, debe permitir que nuestro orgullo sea quebrantado, ¿verdad? Entonces ahí a Pedro, y lo que dice Johnny, ¿verdad? Después se fue, regresó, pero yo siento que Pedro también tenía como que meditar, digamos, ¿verdad? Después de todo lo que pasó y después de haberse arrepentido, porque se arrepintió, ¿verdad? Aunque regresó a las redes, pero el llamado ya no se podía quitar, ¿verdad? Dios ya le había hecho ese llamado. Y lo bonito de Jesús es lo que viene, ¿verdad? Que es la restauración, el amor como motor, ¿verdad? El verdadero amor. El ministerio no se basa en la perfección, sino en el amor al maestro. Volvemos al tema, ¿verdad? Se basa en el amor al maestro. El desayuno en la playa, que aquí es donde vamos a la parte ahí donde el hermano más o menos nos estaba comentando. Vamos a buscar todos San Juan 21. Del 15 al 17. Y le vamos a pedir a la hermana Carolina si nos lo puede leer. Vamos a ir por pasos. Amén. Sí. Adelante. Jesús, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Ahí nos vamos a quedar un ratito, hermano. Entonces, lo que había dicho el hermano Yoli, ¿verdad? Pedro se fue, regresó otra vez a las redes, volvió a la pesca, lo normal que él sabía hacer. Había crucificado a Jesús, Jesús ya no estaba, y Pedro pues volvió a pescar. Después Jesús resucitó, ¿verdad? O sea, Jesús resucitó, y luego Jesús volvió a buscar a Pedro, ¿verdad? Se le apareció en la playa, y prepararon ahí hicieron una fogata, sacaron unos pescaditos y comenzaron a comer y a compartir, ¿verdad? Entonces, lo que decía Johnny, Jesús volvió a buscar a Pedro, ¿verdad? Al mar donde él pertenecía. Y aquí Jesús viene, ¿cómo viene Jesús? ¿Viene enojado porque Pedro lo había traicionado? No, ¿verdad? Viene a compartir con él una cena, hermanos. O sea que cuando Dios nos llama, a pesar de que nosotros caigamos y queramos regresar a nuestras bases, hermanos, viene Jesús y nos vuelve a llamar, nos vuelve a buscar. Porque cuando somos de Dios, hermanos, Él nos va a buscar siempre, ¿verdad? No importa dónde estemos, si volvemos a nuestra vida pasada, pero si ya somos marcados por Dios, Jesús vuelve y nos busca, como buscó a Pedro. Entonces, en el título ahí se llama Apacienta mis ovejas, y ahí leímos en el versículo 15
cuando hubieron comido, o sea que ahorita ya cenaron ustedes, ya habían comido, o sea, hicieron una cena ahí. Y Jesús tenía esa como misión de enfatizar y preguntar a Pedro si aún, imagínense ustedes cómo es, porque Jesús, ya Pedro lo había traicionado, pero Jesús le vuelve a preguntar. Y todavía le dice, ¿me amas más que estos? Le dice. O sea que tenía un trato con Pedro ahí súper especial, porque me amas más que estos. ¿Por qué? Porque ¿quién lo traicionó? Pedro. Y que te pregunten, ¿me amas más que estos? Qué duro, ¿verdad? Para Pedro, creo yo, porque todavía le enfatiza, si me amas más que estos. Después de que lo traicionó. Pero esta pregunta viene también, viene añadida a esto de atrás. Ajá. Que esto de me ama y le pregunta 3 veces, viene añadido a que ya lo había traicionado y adicionalmente le dice aquí cómo Pedro iba a morir. Entonces, como ya Pedro había dicho que él iba hasta la muerte, Ajá. entonces aquí sí se cumple lo que él había dicho ya anteriormente. Iba a la muerte, aquí lo dice. Y también, como ya le había traicionado, aquí ya le está preguntando, por eso te dice, me ama, me ama, me ama. O sea, es más que todo como volviendo a restablecer lo que antes ya había perdido. Sí. Entonces, ¿me amas más que estos? Le dice. Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Vamos con el 16, hermanita. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ok. Entonces dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Si quieres lo voy con el otro. Vamos a darle acá. Ok, el 16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora el 17, hermana. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Voy a dar 2 puntos acá. Yo creo que cuando Jesús le dijo a Pedro, bueno, primero le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Y después 3 veces le preguntó si lo amaba, ¿verdad? Es un proceso de restauración, hermanos. Creo que Jesús ahí estaba sanando muchas cosas, o sea, se lo recalcó 3 veces porque 3 veces lo había traicionado, lo había negado, perdón. Pero también aquí hay otro pasaje oculto, hermanos, que creo que algunos ya lo saben, ya lo conocen. En el primero le dice, apacienta mis corderos. Ustedes saben que Jesús, cuando en el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando ya estemos en el cielo, van a estar los corderos y las ovejas, ¿verdad? No sé cuántos lo sabían. Y hace una distinción entre corderos y ovejas. Las ovejas son las que oyen la voz del pastor, ¿verdad? Somos los creyentes que ya estamos en la iglesia, ¿verdad? Que ya estamos en el camino. Pero ¿cuáles son los corderos, hermanos? Cabras. Ovejas y cabras. Ajá. Sí, pero es que, sí, ovejas y cabras, ¿verdad? Entonces, pero aquí dice primero, apacienta mis corderos. Y en el versículo 16 dice, pastorea mis ovejas. Entonces a uno los apacienta, a los corderos, y después a las ovejas las pastorea. Las ovejas somos los que estamos ya en la iglesia, ¿verdad? Nos está pastoreando. Pero apacienta mis corderos es, no hagas distinción entre las personas. No hagas distinción entre creyentes y no creyentes. También ahí había un mensaje oculto, hermanos. O sea, Jesús llamó a Pedro como uno de los líderes de la iglesia de Cristo,
para que no tuviera distinción entre personas, ¿verdad? Entre corderos y ovejas. Y al final, vean esto, el 16 al final dice, pastorea mis ovejas, y el 17 al final dice, apacienta mis ovejas. Una es pastorear, y la otra apacentar. Hay ovejas también que necesitan ser apacentadas, o sea, hay unos que necesitan ser pastoreados, otros apacentados. Tal vez algunos tienen un nivel más bajo, que hay que apacentarlos, hay que darles de comer, comidita, y hay otros que ya tienen que ser pastoreados, guiados, ¿verdad? Pero habla aquí, hermanos, de corderos y ovejas. Entonces, Jesús enfatiza 3 veces, preguntándole a Pedro si lo ama, porque lo está capacitando, hermanos. Lo está capacitando para que ese amor esté bien afianzado por Cristo, pero Cristo también le está diciendo, no tengas distinción entre ovejas y corderos, sino que quiero que vos tengas compasión de todo mundo, ¿verdad? Entonces, aquí en el punto en el desayuno en la playa, lo que acabamos de leer, Jesús no le reprocha su fallo, hermanos. En ningún momento le dijo, ¿por qué me traicionaste, verdad? Sino que le preguntó, ¿me amas? ¿Verdad? Le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y el encargo dice, cada vez que Pedro afirma su amor, Jesús le da una orden ministerial, que es lo que estamos hablando. Apacienta mis ovejas. El punto clave aquí dice que la calificación principal para el ministerio es amar a Jesús por encima de todo, ¿verdad? Entonces Jesús quiere que nosotros, a pesar de que fallamos, de que lo negamos muchas veces, le reafirmemos nuestro amor a Él, ¿verdad? Y a su obra, porque Jesús le pregunta, ¿me amas? Él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús ¿cómo le contestó? No le dijo, te amo yo también, o sea, no le dijo eso. Jesús ya le empieza a encomendar a la iglesia, a la congregación. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros amamos la iglesia, amamos a Cristo. O al revés, si amamos a Cristo, amamos a la iglesia. Entonces, Jesús no le contestaba, sí, Pedro, yo también te amo. No, le dijo, ahora tenés que apacentar a mis ovejas. Entonces, y ahora nos vamos al último punto, que es el tema de la unción. De la cobardía al denuedo, ¿verdad? Porque también en algún punto aquí, cobardía fue porque no demostró lo que siempre dijo ser Pedro, ¿verdad? Pero de la cobardía al denuedo. Sin el Espíritu Santo, el ministerio es solo un esfuerzo humano. Entonces, ya Jesús, cuando le había revelado a Pedro que él era el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, desde ahí a Dios lo había sellado a Pedro. Pero acá nosotros entendemos entonces que todo lo que nosotros podemos hacer acá, hermanos, si no está el Espíritu Santo, es en vano, ¿verdad? Sería puro esfuerzo humano y puro protocolo lo que hacemos. Cuando Pedro ya tenía el ministerio ya encaminado, después Jesús ascendió, ¿verdad?, al cielo. Ya aquí viene lo que fue el Pentecostés. Entonces vamos a leer el libro de Hechos 2. Eh, 14, ¿verdad? Lo voy a pedir a Gaby si lo puede leer. Ande. Solo un dato. Lo que estaba leyendo, lo que estaba explicando anteriormente, que al final del versículo 19 vuelve a darle una orden a Pedro. En el 19 que dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sigue. O sea, volvió a llamarlo. Sígueme, o sea, le volvió a hacer el llamado. Sí. A decir, o sea, eso fue un dato importante porque, como decía Johnny, que se había vuelto a pescar, él lo volvió a llamar otra vez y le dijo, sígueme. No, y es que lo que pasa que también ahí cuando Dios nos llama a servir, pues, o sea, no nos podemos apartar, pues. Sí. Nos va a volver a llamar Dios. Sí, o sea, digamos que nos ha pasado a los que tenemos años de estar en la iglesia, en la fe, ¿va? En algún momento nos enfriamos, hermanos, pero Dios nos vuelve a llamar.
Y ese es un buen dato, gracias hermano. Sí, porque es cierto. Pedro tal vez como humano se desanimó, pues, ¿verdad? Y Jesús lo volvió a buscar y le dijo, me amas y todo eso. Y después le dijo, sígueme. Sí, eso sí es duro, digamos, para un humano, para nosotros, pues, como humanidad, porque aunque nos quitemos, nos vuelve a llamar el Señor. Fíjense que, vaya, en la música sucede, hermanos. Creo que, vaya, voy a hablar en ese tema yo, ¿verdad? Hay mucha gente, yo conozco mucha gente que son músicos que empiezan en la iglesia, se terminan yendo a tocar al mundo. Y ahí cometen un error porque no es el llamado que Dios les da. Dios quiere que regresen otra vez a tocar música para Dios, pues. Y mucha gente no lo hace, se vuelve cobarde, pues. Se van a lo fácil, hermano. Fíjense que es que lo que pasa es que, vaya, en el tema musical, Dios nos da el talento, ¿verdad? Porque a todos Dios nos da el talento. Pero creo que a veces la necesidad, pero tampoco es justificable, ¿va? La gente se va al mundo porque dice, voy a ir a hacer dinero ahí con eso, pues. Pero al final, ¿de qué sirve, hermano, si Dios te dio el talento y te vas allá al mundo y le entregas ese talento al mundo? Y por hacer un poco de dinero, si es que la prosperidad no viene del dinero, pues. Viene de la gracia de Dios, pues. Entonces, y ahí lastimosamente muchos ahí se quedan, hermanos. No vuelven a la iglesia. Y, N cantidad de artistas que ustedes se dieran cuenta que comenzaron en una iglesia. Les voy a poner un ejemplo. Katy Perry, no sé si alguna vez han escuchado de esa artista. Ella nació en la iglesia, pues. Talento, una voz prodigiosa, pues. Pero se fue al mundo y ahí se quedó. Pero ella creo que... ¿Perdón? Vaya, también no sabía. No lo sabía, pero sí conozco N cantidad de historias de músicos que comenzaron en la iglesia, pues que ahí aprendieron a tocar. Generalmente la gente aprende a tocar música en una iglesia, porque ahí hay instrumentos y ahí se desarrollan, pues. Y después empiezan cuando ya tienen talento, digamos, y se van al mundo, ¿va? Presley era también. Es que N cantidad de gente. Pero qué feo, porque esa gente después se pierde su vida, ¿verdad? Pero los que tenemos el privilegio, hermanos, como Pedro, que Jesús lo volvió a buscar, pues, y le volvió a pedir que lo siguiera, pues. Entonces eso es como pura gracia y misericordia de Dios, hermanos. Porque cuánto vaya hablando de ese tema de la música, ¿cuántos artistas después se terminan perdiendo, pues? En las drogas. Es que el dinero no es, pues, la felicidad, pues. El dinero ni la fama no es la felicidad. Algunos regresan, vaya, Héctor el Father, vaya, voy a poner un ejemplo, ¿va? Él dice, pues, que él tenía todo, pues, había alcanzado la cima. Pero ¿de qué le servía, pues, todo eso si él se estaba muriendo por dentro, ¿verdad? Sentía vacío, ¿va? Muchos artistas que Dios tal vez los vuelve a llamar al camino, hermanos. Él ya tiene sellado quiénes somos, pues, los que vamos a estar de nuevo en el caminar, ¿verdad? Y entonces acá, por eso refuerzo acá, sin el Espíritu Santo, el ministerio solo es un esfuerzo humano. Como también existe, pues, que hay muchos pastores a la fuerza, pues, que quieren hacer su iglesia, o tal vez están detrás de otros intereses, pues, solo por hacer dinero, por hacer fama, ¿verdad? Como muchos. Entonces, no, si el Espíritu Santo no está, se vuelve solo un esfuerzo humano. Entonces, Pedro después volvió al camino, ¿verdad? Volvió no al camino, sino que volvió a servir. Volvió a servir al Señor. Que él ya estaba sellado, ya estaba en el camino. No creo yo que porque Pedro haya regresado, era que ya había dejado de ser hijo de Dios, ¿verdad? No creo. Yo creo que siempre él ya tenía el sello de Dios. Aunque haya regresado a ser pescador. Claro, no estaba yendo a pecar, sino que volvió a su profesión, pues. Pero no creo que Dios no haya, no creo que él haya dejado de ser salvo. No creo. Solamente que Jesús volvió a llamarlo, pues. A darle ánimos, a levantarlo, pues. Como nos pasa a muchos de nosotros. No es que dejemos de ser cristianos, hermanos, sino que simplemente Dios nos vuelve a motivar. Sí, que hermanos, que sin duda, si hubiese arrepentido, pero perdón. Es que si él hubiera tenido la salvación, por eso es que dicen, hermanos, que la salvación no se pierde. Si él ya era salvo, en algún momento iba a regresar. O sea, puede caer. Ese tema bien profundo. Sí, pero respecto a Pedro no sabía que él
nosotros sí sabemos ahora, por ejemplo, que tenemos ya milenios de teología, ya de información. Pero en ese momento, Pedro no se veía a sí mismo como, bueno, voy a ir a las redes, pero él realmente estaba sufriendo porque él se había descalificado. Él creía que ya no pertenezco a esto, allá que sigan ellos, yo me quedo con mi barquita, con mi rey. Así que Pedro sí estaba sufriendo bastante. Sí. Es más, la confirmación de la predestinación de Pedro la hace Cristo. Por eso es que siempre toda la predestinación, la elección, no es nuestra, sino que es de Dios. Es de Dios. Él nos va a sacar, Él va a buscar del hoyo donde esté. Pero nosotros, como no lo sabemos, por eso tenemos que perseverar en la fe. Ajá. Porque podremos también estar engañados creyendo que no, yo soy el elegido del Señor, el Señor me va a buscar mi peco. Y justamente por eso posiblemente estemos perdidos. Creo que le pasó a Judas. Bueno. Tal vez él se creía de los 12 y yo era el tesorero, de padre era el tesorero. Sí, en el caso de Judas, bueno, ya estaba escrito en la palabra dice algo de Sí. predicción, así que si él hubiese sido del Señor, se habría arrepentido. Sí. Pero Bueno, también él ya estaba predestinado porque Jesús dijo, el que come conmigo es diablo, dijo también. Sí. Yo me pregunta que después de él siempre un seguidor del grupo Cristo, pero Es que nunca estuvo, hermano, en espíritu. Es que nunca estuvo. O sea, él acompañaba, sí, era parte de, pero realmente su dice la palabra que lo que está escrito no va a así es. No, Algo cruel, y lo otro, historia de él, ¿no? y lo otro también está el ejemplo del rey David cuando pecó, ¿verdad? Todos saben la historia, que él después en uno de los salmos él dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. No le dijo, vuélveme a dar la salvación. Tal vez él estaba muy triste, que estuvo muy triste, ¿verdad? Estuvo depresivo David, ¿verdad? Pero en uno de los salmos a Dios le pide en una oración, vuélveme el gozo de tu salvación, o sea, volveme a animar. Yo tengo la salvación, pero he perdido el gozo, que nos pasa muchas veces también. Él tenía la salvación, David era salvo por Dios, pero cuando había pecado, porque había cometido tremendo homicidio, todo lo que cometió, después él estuvo muy mal, muy depresivo, ¿verdad? Pero él en una oración le pide a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. No significa que perdió la salvación, hermanos. A veces hemos cometido el error, si alguna vez lo leímos, de pensar de que David había perdido la salvación y en eso le estaba pidiendo a Dios que lo volviera a dar salvación. No, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, dame ánimo, pues, de que yo entienda de que ya tengo la salvación y necesito volverme a levantar. Y Dios lo volvió a levantar, hermano. ¿Verdad? Pero él también, David, bueno, la historia de David ya la sabemos, pasó también por muchas cosas duras, pues. Tuvo un hijo, se le murió, ese hijo que no nació, murió. O sea, pasó un montón de cosas, pues, pero Dios le volvió a levantar el gozo de su salvación, que es el mismo caso de Pedro, pues. Que ahora Pedro también lo levantó exagerado, pues, pero tuvo que pasar todo esto, hermano. Negación, todo eso. Posiblemente estuvo depresivo cuando regresó a las redes, porque sí, pues se desanimó. Como cualquiera de nosotros nos podemos desinflar. Hermano Dani, me llama, o sea, ya ratito eso es así como el versículo 17, como el Señor le está preguntando a Pedro si le ama, dice que Pedro, o sea, al escucharlo se entristeció, o sea, yo me puedo imaginar esa tristeza de él, Sí. y le dice, tú lo sabes, o sea, él le dice al Señor, pues tú lo sabes, pero, o sea, al él escuchar que el Señor le está preguntando y le está preguntando y le está preguntando, y decir y enfatizarlo el versículo y decir, Pedro se entristeció. Sí. Yo me imagino que esa tristeza de Pedro no fue una tristeza común, sino que esa tristeza profunda es de también sentir no el reproche de Jesús, sino que sentir que ya le había negado y ver que Jesús estaba otra vez nuevamente acercándose a él y preguntándole, ¿me amas? Como para confirmar eso. Pero esa tristeza que, o sea, yo estoy leyendo ahí, yo me estoy imaginando a Pedro, cómo se sentía, porque dice esa tristeza, o sea, se entristeció, o sea, ¿cómo? ¿Por qué cree, hermana? Perdón. Él ya triste diciendo, ¿será que lo voy a volver a traicionar? Por eso me están preguntando. Yo más creo esto, mira, hermana,
¿Por qué cree que nosotros lloramos cuando el Espíritu Santo nos redarguye? No es de tristeza, es porque nos está limpiando, nos está transformando. Creo que esa fue la sensación de Pedro en ese momento. Es que Jesús con esas palabras lo está limpiando, pues lo está transformando por dentro. Que se entristeció, pero es que no es tristeza de decepción o eso, sino que cuando el Espíritu Santo redarguye, por eso lloramos, hermano. No porque estamos tristes, sino que Él está haciendo una transformación ahí adentro, pues. A mí me pasa, la verdad, pues, y no es de tristeza, pues, sino que es algo que es inexplicable, pues, o sea, el Espíritu Santo así obra, pues, creo que a todos nos ha pasado. Entonces creo eso, hermana, que... Bonito fuera que experimentáramos, o sea, siempre estuviera en nosotros, en el cristiano, experimentar esa tristeza, como dice usted, desde ese punto de vista, de esa reconciliación continua con Jesús, y de saber que si fallamos, pero el Señor nos está llamando a ser mejores, que no podemos seguir, o sea, en lo mismo, pues, sino que era lo que estaba haciendo a Pedro, solo confirmándole a Pedro el llamado que ya le había hecho. Así es que así es la forma de trabajar de Dios, pues, o sea, nos va limpiando, nos va transformando. Nos pregunta 3 veces. Ok, entonces después de eso, Pedro ya tenía su ministerio, ¿verdad? Ya estaba más fuerte, ya Dios había pasado ese proceso de transformación en Pedro, que ahora él ya tiene unción, ¿verdad? Y la unción es algo que lo tenemos todos, hermanos, no es solamente de los apóstoles, ¿verdad? Pero no es una unción como la mencionan en la televisión también, que a veces también se pierde eso. Lo que pasa, hermanos, es que aquí el tema de la unción, creo yo que en aquellos tiempos se daba mucho más porque ellos caminaron con Cristo. Tal vez hoy no se hacen esos grandes prodigios como en el Pentecostés, que es lo que vamos a leer ahorita. Hechos 2:14, le había pedido algo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ok. Bueno, si quiere leamos el 15. Ok, dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ok, quedémonos hasta acá. Ahí está hablando del primer discurso de Pedro, después de que ya inició su ministerio, ¿verdad? El ministerio que Jesús le encomendó, no su ministerio, sino que el ministerio de Dios que le encomendó. Y en ese primer discurso se convirtieron 3,000 personas, ¿verdad? Y ¿qué pasó también? Que en esa casa donde estaban se llenaron del Espíritu Santo. Dice que les apareció como una lengua de fuego en la cabeza, ¿verdad? Y empezaron a hablar en diferentes lenguas extranjeras. Y la gente comenzó a decir que estaban ebrios, pues, porque les oían hablar en su propio idioma. Entonces, había mucha gente de diferentes regiones, y cuando pasó el Pentecostés, sucedió eso que hoy le llamamos la unción, ¿verdad? Y cuando Pedro predicó, la gente fue tocada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Entonces, el Pedro que antes huía ante una criada, ahora se pone en pie frente a miles. Una criada es cuando lo negó, que había una criada que le dijo que él era uno de ellos, ¿verdad? Pero ahora ese Pedro está predicando, se convierte en 3,000 personas y ahora él se para frente a miles, ¿verdad? Entonces, ya él, una vez que Jesús lo había llamado, pasó por una crisis, después lo restauró, ahora le da unción. Y entonces en ese primer mensaje, vamos a leer acá Hechos 2:38, busquémoslo todos, más adelantito. Que aquí es donde viene la parte toral de todo mensaje, ¿verdad? De toda prédica. Entonces dice el versículo 38 al 41, vamos a leer. Pedro les dijo: arrepentíos. Esa es la unción, hermanos. La unción realmente es llamar al arrepentimiento. ¿Quién llamó al arrepentimiento? Primero Jesús, ¿verdad? Juan el Bautista también. Arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad?
lo dijo Jesús, lo dijo Juan el Bautista. Antes, Dani, un dato. Esto de que dice lo que leímos anteriormente, el 15, porque estos no están ebrios. Una de las herejías más grandes que ahora hay dentro de la iglesia evangélica es que dicen hay pastores que dicen están ebrios Espiritual. en el espíritu. O sea, y aquí dice no están ebrios. O sea, esa es una herejía tan fuerte, o sea, que contradice a la palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso hay que saber a qué tipo de iglesia vamos, porque no podemos decir que están ebrios en el espíritu, porque eso no existe. Esto es algo que contradice la palabra del Señor, porque aquí no está diciendo, ahora, si aquí hubieran dicho que estos están ebrios en el espíritu, ahí la cosa cambia. Pero aquí dice, porque estos no están ebrios, porque esa es la hora tercera del día. Se empieza a explicar y todos esos datos que hay que tomarlos en cuenta a la hora de tener dentro de la iglesia evangélica específicamente sabe esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos datos. Y yo creo, hermanos, también, por eso es que también les decía yo al inicio, que hoy, yo creo que hoy en día ya hay muchas cosas que no se dan como se daban antes en la Biblia, porque creo que Dios mismo las va quitando, porque hoy hay tanta confusión en el mundo. Yo así pienso, hermano, o sea, antes resucitaban a la gente, sacaban, que eso existe, o sea, que sacan demonios. Eso existe, hermano. O sea, Dios puede llamar a cualquiera de nosotros. O sea, no es que eso lo hacen allá o que solo los católicos hacen exorcismos. No. O sea, eso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Un tema de sacar un espíritu inmundo o incluso resucitar a la gente. El tema de hablar en lenguas es un tema que es bien controversial, porque lo que dice Marlon, muchas iglesias han cometido esos errores de traer una histeria colectiva de que todo el mundo hable en lengua y que todo el mundo se tire al suelo y todo el mundo se caiga. Yo creo que Dios, bueno, y que Pablo también lo menciona en algún momento, que él prefiere hablar con el entendimiento antes que con palabra angelical, para que otro que no sea creyente no se pierda y que diga qué está pasando acá o entre en temor. Mejor esas cosas se quedan sujetas en el espíritu, que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Entonces, controlar esa parte, y creo que Dios ha ido controlando esa parte para que no haya más confusión, hermanos. Creo que Pablo fue uno de los que mucho enfatizó en que hay que predicar mejor con el entendimiento. Sí, con el corazón, con el espíritu, pero con el entendimiento, o sea, sujetado, pues, porque si aquí nos quisiéramos poner a hacer una rueda y que todo el mundo empiece a hablar en lenguas, va a ser un solo relajo que no sabemos si es del espíritu tampoco. Entonces preferimos nosotros mejor ser más tranquilos, sobrios en esa parte y mejor dedicarnos a estudiar la palabra con entendimiento, más tranquilo, porque eso se puede prestar, hermanos, a mucho. Se pueden abrir cosas espirituales y a veces no es bueno. Pues yo tampoco creo que es bueno la gente que dice vamos a ir a guerrear espiritualmente, porque no está en nuestra mano ir a pelear con el enemigo. Jesús nunca nos llamó a ir a machacarle la cabeza al diablo. Nunca llamó a eso. ¿Qué decía él, hermano, siempre? Paz a vosotros, sed buenos, sed misericordiosos. O sea, él nos llamaba a cosas más humanas, pues no nos llamaba a hacer guerras espirituales y todo eso, pues. Jesús ni siquiera le pidió a los discípulos que hablaran en lenguas, no les pidió. Ni la Biblia está registrado que Jesús haya hablado en lenguas tampoco. Entonces, ese tipo de cosas, como dice Marlon, hay que tener cuidado porque muchas iglesias empiezan a predicar agarrando estos textos y tergiversando, pues, que ahora vamos a hacer un vino espiritual y no sé qué, y todo el mundo hablando en lenguas. Es importante, hermanos, entender de que no, o sea, que Pedro lo haya hecho, porque dice la Biblia que incluso Pedro hasta sanaba con la sombra, pero eso es algo que se lo dio Dios a él, ¿verdad? Ese fue un trato específico con él y con sus apóstoles y con sus discípulos, pero ya como muchas cosas han cambiado, Jesús lo único que nos ha traído a nosotros es la palabra. Entonces la oración, la palabra, el ayunar, que es bueno, también es bueno, pero no es tampoco obligatorio, y todas esas otras cosas, pero eso nos llama
a meditar en la palabra. Eso es lo que más enfatiza todo el Nuevo Testamento. Meditar en el libro de Dios, en la palabra. Perseverar en la oración, que eso es algo que sí Dios nos pide siempre, pero no nos anda pidiendo ese otro montón de protocolos, pues, que hablar en lenguas y que ahora venimos y aquí todos nos vamos a llenar de aceite y no, nada de eso, pues. Incluso yo he ido a iglesias donde mecen las ofrendas, no sé qué, hacen un montón de cosas, o sea, es que pura, sí, o sea, puro, no sé, hay cosas que están fuera del orden, pues. Por eso es que si ustedes se fijan, todo cuando leemos el Nuevo Testamento, los Hechos, todos los libros de Pablo, las cartas de Pablo, llaman mucho a la prudencia, hermano. Ahí no está diciendo que hagan relajo ni nada, sino que Pablo llama mucho a la prudencia. Y Pablo fue uno de los últimos apóstoles, pues, ¿verdad? O el último, mejor dicho. El último apóstol llamado, que fue que Jesús, que Marlon ya predicó de eso, ¿verdad? Se le apareció. Y él siempre llama mucho a la prudencia, hermanos. A ser castos, sobrios, tranquilos. No llama a hacer todos esos relajos que se hacen hoy en día, pues. Entonces, acá lo que no quiero enfatizar tanto en lo que sucedió en el Pentecostés, ¿verdad? Sino que en lo que realmente Jesús convirtió a Pedro. Eso es lo que yo quiero que nosotros nos pongamos a entender. Entonces, no lo terminamos de leer, creo que nos quedamos en el 38, ¿verdad? ¿Quién lo estaba leyendo? Perdón, ese. Ah, bueno, ese lo estaba leyendo yo. Y ahí dice el 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Miren aquí qué interesante de lo que decía Pedro. Pedro predicaba para todo el mundo. Para vosotros es la promesa, le decía, a los creyentes que se convirtieron ahí. Y para vuestros hijos, que alcance a la familia. Y para todos los que están lejos. O sea que el mensaje también era para los que estaban fuera de la cobertura, digamos, de Dios, ¿verdad? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí vuelve a enfatizar el tema del llamamiento. O sea, no es porque Pedro predicó que se convirtieron, sino que es porque Dios es el que llama a la gente. Dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, que fueron las que se convirtieron, ¿verdad? Y él también estaba llamando al bautismo. El bautismo una vez que ya recibían la palabra. Primero, una persona para que pueda ser bautizada, hermanos, tiene que ser instruido primero. Tiene que entender por qué se tiene que bautizar, ¿verdad? Aunque no es un requisito para ir al cielo, pero sí es un acto de fe, ¿verdad? El tema del bautismo, que creo que tal vez algún día sería bueno que se tocara el tema del bautismo, ¿verdad? Pero Pedro llamaba primero a que recibieran la palabra y luego a que fueran bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces ya Dios estaba usando a Pedro, predicando, y en su primer discurso ahí se convirtió mucha gente, ¿verdad? El siguiente punto dice, poder en el nombre de Jesús. Pedro nunca se olvidó, hermanos, de que todo lo que él hacía, lo hacía en el nombre de Jesús. Hechos 3:6. Vamos a leer. Si puede mi hermano Gray leer el 3:6, por favor. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Había un mendigo que estaba en la puerta, ¿verdad? De la iglesia. Y entonces dice que él les pidió limosna, ¿verdad? Y que no tenían, pero él le dijo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, Pedro todo lo hacía en el nombre de Jesús, ¿verdad? Él ya tenía bien claro, o sea, Dios ya le había demostrado que todo lo que hiciera no fuera en su nombre, sino que en el nombre de Jesús, ¿verdad? El ministerio de Pedro se caracterizó por señales y prodigios, pero el ministerio de Pedro, hermano, no todos. O sea, Jesús le dio esa potestad
de hacer milagros y prodigios. Como les digo, él sanaba hasta con la sombra, hermanos. Que incluso ni Jesús no dice que andaba sanando a medio mundo con la sombra. Eso se lo dio a Pedro específicamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, acá repasando los 4 puntos, lo que quiero al final concluir es que Dios usa a cualquier ser humano, hermano. O sea, no es que teníamos que ser alguien ya superdotado, ¿verdad? En la conclusión dice que el ministerio de Pedro culmina con una vida de sacrificio y madurez, que a esa es la parte que queremos llegar. Entonces vámonos a ir a Primera de Pedro. Cinco del 1 al 4. Y miren aquí qué bonito, porque en este libro de Pedro él dice, pues, apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Miren que aquí está diciendo ya él, ahora él está diciendo apacentad, ya él está discipulando a otros. Lo que Jesús en su momento le dijo, ahora él está pidiendo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Algo que me gusta que Pedro también enfatiza mucho es que tiene que ser voluntariado, hermano. O sea, no porque es un trabajo. Hay iglesias donde los hermanos trabajan ahí. Pero a veces lo malo de un trabajo es que la gente lo hace ya por obligación, porque me pagan. Por eso también, digamos, a mí, yo tenía unos amigos que iban a una iglesia donde el ministerio de alabanza, o sea, les pagaban específicamente, pues era como un trabajo para ellos. Que no está mal, hermano, no está mal, o sea, no está mal recibir, como el pastor, pues que recibe un pago por su trabajo, ¿verdad? Pero Pedro enfatizaba mucho y decía, no por fuerza, decía primero, o sea, que nadie a la fuerza, pues, nadie va a ser a la fuerza, sino voluntariamente. O sea, que hay que apacentar a la gente, pero no a la fuerza, sino que voluntariamente. No por ganancia deshonesta, porque como les decía, bueno, también había gente que andaba detrás del dinero, pues entonces ahí ya se perdía el servicio, pues el ministerio realmente, si andaban detrás de una ganancia, ¿verdad? Que también eso es algo que se da en muchas iglesias, lastimosamente. La gente trabaja por dinero y hace las cosas por dinero, entonces ahí se pierde la motivación o el llamamiento que Dios nos hizo tal vez en algún momento, ¿verdad? Todo está en el propósito de nuestro corazón, detrás de qué andamos, hermanos. Acá todos lo hacemos por puro amor, pues. Aquí nadie está ganando dinero, pues, por lo que estamos haciendo. Lo hacemos por puro servicio a Cristo, por lo que Él hizo ya primero por nosotros, pues. Y Pedro lo enfatizó. Y dice otra cosa bien importante, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, ¿verdad? El señorío es de Cristo, nosotros no podemos adueñarnos de ustedes, que son los que están recibiendo el mensaje o alguna persona que traigamos. No hay señorío sobre ellos, porque todos estamos al mismo nivel, hermanos. Todos estamos en el mismo piso, todos estamos luchando en esta vida, perseverando en el Señor, unos más que otros, otros menos, pero el Señor a todos nos lleva de la mano, pues. No es que unos están más arriba de otros, no solo porque malo sea el pastor, es que está más arriba de todos, o solo porque uno que canta está más arriba de todos, no, hermanos. No hay señorío uno sobre otro, porque el único Señor de todos es Cristo. De ahí todos estamos al mismo nivel. Él nos está apacentando, hermanos. Entonces nosotros también tenemos que apacentar a las personas. Para que al final, en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesús. Y cuando dice cuando aparezca, ¿qué, hermanos? Cuando venga Él por nosotros, o nos vayamos al cielo, ¿verdad? Porque va a aparecer. Entonces dice que nos haya sirviendo. Al final lo que está diciendo aquí Pedro es que nos haya sirviendo honestamente, pues. Que no lo hagamos por dinero, ni porque nos creamos señores unos de otros, ni a la fuerza, sino que lo hagamos con amor, con misericordia, ¿verdad? Para que cuando venga el príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, que es al final lo que todos estamos buscando, hermanos. La corona incorruptible de gloria, no por mérito que hagamos nosotros, no por un mérito propio, hermanos, porque nadie se gana la corona, sino que es por la pura misericordia de Dios. No porque predique más, no porque cante más bonito, no porque esté más temprano o más tarde. O sea, es que Dios no ve esas cosas, hermanos. Dios ve el corazón. Como Pedro, pues al final, o sea, era humilde, hermanos, era un pescador. Pero Él ve la disposición del corazón y la que tengamos acá nosotros, hermanos. Desde que nos levantamos y digamos, puchica, quiero ir a la iglesia, esa disposición, quiero ir a recibir de Dios. O en la casa, pues quiero escuchar este mensaje, quiero leer este pasaje. Esa disposición del corazón es la que realmente Jesús mira. Entonces a Él... Claro, que tiene los Jesús vino a la tierra y a la tierra por nosotros los católicos. Jesús, Sí. Jesús no vino por religiones, ni evangélicas, ni católicas, nada de eso. Él vino por el corazón de cada uno, ¿no? Y fíjense que hay otra cosa que dice que ese tema de la fuerza, hermanos, miren que hay algo que, bueno, no me gusta hablar de los católicos, pero ellos hacen algo que yo siempre lo he criticado, hermanos, aún cuando yo iba a la iglesia católica, porque yo iba a la iglesia católica. Y era que cómo era eso posible de que se ponían a rezar por los muertos, ¿verdad? Para que entren al cielo. Es como que a la fuerza lo quieren meter al cielo, pues. Entonces, Pedro por eso decía ahí, no es a la fuerza, ¿verdad? Y ellos tienen esas prácticas que cuando la gente se muere en los velorios, hacen un novenario y no sé qué, o sea, hacen un montón de cosas para ir a rezar por esa alma para que pueda entrar al cielo, ¿verdad? Eso es como que a la fuerza quieren meter a la gente al cielo, ¿verdad? Entonces, Pedro enfatizó que no, pues nada es a la fuerza, o sea, y al final se va a recibir la corona incorruptible de gloria, ¿verdad? Entonces dice al final, no importa si has fallado o si te sientes poco preparado. Dios busca personas que, como Pedro, estén dispuestas a ser transformadas. Rendir nuestras debilidades al Espíritu Santo para que Él sea quien actúe a través de nosotros. Eso es todo lo que tenemos que hacer, hermanos. Solo rendirnos, pues, o sea, nuestros talentos, nuestros títulos, nuestras capacidades, al final no son nada delante de Dios, sino que tenemos que rendir nuestro corazón a Él. Es reconocer que somos personas frágiles, que necesitamos de Dios, porque por eso Dios en cualquier momento a los que se enaltecen les da una gran lección como la que le dio a Pedro allá en la pesca milagrosa. Tal vez él creía que con sus propias fuerzas iba a llenar las redes y ese día no pescó nada en toda la noche. Y vino Jesús y hizo el milagro para demostrarle que quién es el que está en control de todo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que entender que es Jesús que está en control de todo. Que si hay algo que nosotros fallemos también, hermanos, entendamos que no lo podemos conseguir con nuestras propias fuerzas. Con nuestras propias fuerzas no vamos a lograr nada. Es rindiéndonos a Él. Entonces, solo así, hermanos, nosotros vamos a saber que Jesús nos va a levantar cuando rendimos cada área de nuestra vida en las manos de Él. Y que aún nuestros talentos los pongamos a disposición de Él, hermanos. Solamente así vamos a tener esa paz y ese caminar con Cristo que es realmente lo que Él quiere, ¿verdad? Que Él nos use. Amén. Así que bueno, hermanos, esto ha sido el mensaje de hoy. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Y ahí les pido que cierren sus ojos si quieren, como gusten, se pueden parar o sentados. Que oremos y le demos gracias a Dios y que le pidamos que seamos receptivos, ¿verdad? Lo que Él quiere hacer con nosotros. Señor Jesús, esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Haznos entender, Señor, que no importa lo que tengamos o lo que hagamos, Señor, sino que solamente tenemos que tener un corazón rendido a ti, Señor. Somos frágiles, Señor Jesús. Somos personas que dependemos 100% de ti. No podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas, Señor. Así como Pedro, que él fue llamado, Señor, de la nada,
Tú nos has llamado a nosotros, Señor, sin que nosotros a veces lo entendamos. Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines cada día, nos des la fuerza para seguir en este caminar contigo, Señor, que a veces, aunque cometamos errores, Señor, y no entendamos por qué fallamos tanto, Señor, pero que tú nos veas con esos ojos de amor, Señor, y nos digas que nos amas, Señor, nos preguntes si te amamos también, pero que nos demuestres, Señor, que aún estás con nosotros, Señor, aunque pasemos por tempestades y tribulaciones, por pruebas, que aunque caigamos, Señor, que tú nos vuelves a levantar, Señor. Y aquí estamos nosotros, Señor, rindiéndonos a ti, a tus pies, Señor. Y cuántas veces tú nos has demostrado, Señor Jesús, que no es con nuestras propias fuerzas, Señor, sino que es con tu poder, con el poder del Espíritu Santo. Permítenos rendirnos, Señor Jesús, cada día a tu palabra, Señor, en oración, perseverando en este mundo, Señor, que es de tinieblas, pero que nosotros podemos ser luz a través de tu Hijo Jesucristo y de tu palabra, Señor. Y que queramos servirte también, Señor, que nos levantemos cada día con ánimo para buscar tu rostro, Señor, y perseverar hasta que tú vuelvas, Señor, hasta que el pastor que apacienta las ovejas y los corderos vuelva por nosotros. Apaciéntanos, Señor, siempre, y danos ánimo, danos gozo, alegría, paz, paciencia y todo fruto del Espíritu Santo, Dios, que se manifieste en nuestra vida y que nos levante y nos restaure, Señor. Restáuranos, Señor, y renuévanos siempre, cada día, Señor, porque nosotros no somos perfectos, Señor, pero tú en tu perfección nos has llamado y nos levantas cada día, Señor, para volver a ese caminar, Señor. Permítenos servir también, Señor. Pon el deseo de servir en cada uno de nosotros y de que hagamos las cosas para los demás con amor al prójimo, Señor, pero agradándote a ti, Señor Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos todos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanitos.